para enero 21 en Chiapas con este tema. Mira qué interesante. Si lo agenda. programamos, sabes que estoy con ustedes. Ahí lo checamos. Pues bueno, los dejo aquí con mi compañera Liz Telles. Pues Liz, adelante. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Qué gusto que estén por aquí con nosotros, pero que este curso realmente sea útil. Qué bueno que vinieron en diciembre y no por ahí un día antes del 31 de marzo, ¿verdad? Este curso básicamente es para que repasemos y analicemos que no se nos vaya ningún punto importante, precisamente para hacer dos cosas: los cálculos de fin de año, los repartos en un momento dado que se les tiene que, más bien las retenciones que se les tiene que hacer a los trabajadores, la preparación de la declaración anual, pero lo más importante, que desde ya tengamos lo más aproximadamente posible un resultado para los pagos que vamos a tener que hacer el 31 de diciembre o la preparación realmente de lo que va a ser todo el año que entra. Porque recordemos que lo que hagamos con las personas morales en el cierre precisamente de cada ejercicio, de alguna manera nos va a ayudar o a perjudicar financieramente, sobre todo en liquidez, el año que entra. Recordando el mecanismo que en la mayoría de las personas morales tenemos de que precisamente determinar un coeficiente de utilidad que va a ser la base para los pagos provisionales del siguiente ejercicio. Pero aunque estamos ya casi terminando el ejercicio, terminando el 2010, hay muchas cosas que podemos cuidar todavía en este cierre. Y esa es precisamente la idea de este curso. Que recordemos, que revisemos qué es lo que hicimos durante todo el año, porque a estas alturas ya deberíamos de tener bastante avanzado el cierre, aunque no le llamásemos así, porque a fin de cuentas todo el año tuvimos que estar haciendo determinaciones de pagos, de IVA mensuales y de ISR y ETU, también a cuenta de los impuestos anuales. Y posiblemente algo no tomamos en cuenta, o posiblemente de pronto algo podríamos ver que sería útil. Recordemos que todo lo que nos hubiésemos equivocado, lo que hubiéramos pasado por alto, siempre es posible corregirlo. Probablemente con un poquito de talacha, pero lo vamos a poder corregir. Y esa es precisamente la idea. Y que desde luego podamos controlar incluso todavía los resultados de este cierre. Porque a final de cuentas, pudiera ser que hubiera opciones por ahí que las disposiciones legales nos permiten tomar en cuenta y que nos ayuden a disminuir desde luego que legalmente nuestra carga tributaria, que esa es básicamente la idea. Y bueno, vamos a también forzosamente hacer algunos comentarios de qué es lo que va a pasar en el 2011, que debemos estar tomando en cuenta desde ahorita. Obviamente, en principio, ¿qué pasa con algunas declaraciones? ¿Qué obligaciones tenemos en 2011 que tienen que ver con 2010? ¿Qué va a pasar inclusive desde ahorita con la comprobación que vamos a tener que obtener en el 2011, que probablemente hasta provenga de operaciones de ahorita, del 2010? Todo eso vamos a tratar de verlo. Y lo que sí es muy importante que tomemos en cuenta, que de todo lo que ustedes vayan viendo aquí, de lo que desde luego hagan en sus negocios, en sus despachos, hay que irlo documentando, hay que ir haciendo los concentrados correspondientes, poniéndolo por escrito, revisando la fundamentación legal que en un momento dado aplicamos, porque después que terminamos de hacer incluso nuestras declaraciones, se acaba el ejercicio, se pasa el tiempo y normalmente, ¿qué sucede? Que las revisiones son después de que ya terminamos de hacer estos trabajos, años inclusive después, y a veces lo hicimos bien, utilizamos las disposiciones legales correctamente, pero ya hasta se nos olvidó. Resulta que todo aquello que planeamos, que logramos llevar a cabo, pues de pronto pues no podemos tener toda la memoria del mundo y que no se nos olvide nada, ¿verdad? Que no se nos escape un detalle. Entonces hay que hacer lo que decían los viejitos, las memorias de papel, para que cuando en el momento que se requiera necesitemos nuevamente saber qué hicimos, tengamos como que el acordeón de qué es lo que aplicamos. Eso también es parte de los objetivos de este taller. Que cuando de pronto quisieran regresar a revisar por qué los resultados que determinaron, o por qué consideraron un ingreso o no lo consideraron, o por qué una deducción es o no válida, pues pueden regresarse a analizar la fundamentación legal ágilmente. Y no tengamos que estar buscando a ver dónde está el artículo de la ley, del reglamento, de la miscelánea, el decreto, porque después cuesta un poquito más de trabajo lograr construir toda esa información. Bueno, vamos a empezar
Pero desde luego que en el momento que ustedes deseen, por favor me detienen, me dicen sus inquietudes, lo que en un momento dado consideren que no es correcto, o bien lo que quisieran saber, o que me preguntaran dónde estuviese la fundamentación de algo, en el momento que quisieran. Y bueno, como les decía, esta plática, ¿para qué es? Para que tengamos toda la información necesaria para el cerrar las obligaciones contables y fiscales. Y te podríamos también decir y laborales y de seguridad social, porque desde luego que también lo son. ¿Qué debemos de hacer? Entre otras cosas, revisar las obligaciones que debimos cumplir. Digo debimos porque esto fue un trabajo desde todo el inicio de ejercicio, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero que a final de cuentas ahorita vamos a hacer como que una revisión de lo que ya hicimos y sacar los resultados anuales. Y desde luego que todas esas disposiciones están en multitud de leyes, en decretos, en resoluciones, en criterios inclusive, que son lo que nos va a nutrir para llevar a cabo los cálculos o la determinación de los resultados actuales. Y aunque parezca un poco burdo, demasiado elemental, créanme que no lo es tanto en muchísimos casos, debemos de revisar los datos y la forma en la que está constituida nuestro contribuyente. Porque luego, por esos pequeños detallitos, es que tenemos dolores de cabeza sumamente graves. Debemos de tener bien definido cuál es el nombre, RFC, CURP, en su caso si fuera persona física, pero si no, la persona moral obviamente no tiene CURP, pero el representante legal sí, y necesitamos los datos de él también. El domicilio correcto, completo. Y recuerden que domicilio es calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado. Todo eso debemos de tener del contribuyente que vayamos a hacer el anual. Para el caso de nuestro taller, personas morales del título 2 son las que vamos a ver el día de hoy. Necesitamos también saber el tipo de sociedad, porque dentro de las personas morales del título 2 hay multitud de sociedades, principalmente las mercantiles, pero no son las únicas. Tenemos un grupo muy interesante que son las sociedades y asociaciones civiles, que aunque normalmente pensamos que son personas no lucrativas, en muchos, pero muchos casos, están tributando en el título 2. Y eso es lo primero que tenemos que analizar, sobre todo si tenemos una sociedad o una asociación civil. No nos vayamos a confundir y sea persona moral del título 3. O no vaya a ser, que también es posible, un contribuyente mixto. Pudiera tener actividades que tributan en el título 2 y actividades que tributan en el título 3. Y fíjense qué curioso, van a presentar dos declaraciones diferentes. Una como personas morales no lucrativas y otra como personas morales del régimen general. Sobre todo eso aplica a quienes, sociedades y asociaciones civiles, si es que cayeran en las posibilidades de tributar parcial o totalmente en el título 2. Necesitamos saber exactamente quién es el representante legal. Y cuidado, a veces eso es algo muy simple, pero ¿están ustedes seguros que el representante legal es el mismo que empezó con ustedes? ¿El que ya conocen o hubo en el ínter algún cambio de representación? Sobre todo cuando hay movimientos de socios, cuando de pronto hay alguna fricción o algún fallecimiento, es muy común que cambiamos el representante y debemos de revisar quién es el representante que está vigente. No nada más el que está registrado ante el SAT, porque ahí viene otra problemática. Probablemente hay un representante ante el SAT que ya ni tiene funciones. Deberíamos revisar que el que esté ante el SAT sea el que también legalmente esté como representación. Claro, pudiera no ser nada más representante, pudiera ser un apoderado legal con actos de administración y que aunque no fuera el representante legal es el que llevara la firma social. Pero volvemos otra vez, habría que verificar quién es. Y desde luego, desde hace mucho tiempo, esa persona debería de estar registrada ante el SAT. Debería tener RFC completo con todo homoclave, desde luego CURP por ser persona física. Y necesitamos esos datos para llenar completamente la declaración cuando se concluya. Necesitamos saber el giro y actividades que realiza la persona moral, que también muchas veces decimos, pues es que eso es elemental, pero ¿cuántas veces no? Desgraciadamente, por no conocer las actividades que están en los estatutos o en la escritura constitutiva o en posteriores protocolizaciones, nosotros mismos a veces como asesores invalidamos deducciones
o bien permitimos erogaciones que no forzosamente son deducibles. Sin embargo, es muy importante que sepamos que el hecho de que tengamos una actividad definida en nuestra escritura, incluso una actividad definida en Hacienda, porque ahora tenemos que poner la actividad principal, no significa que tenga que ser la única o exclusiva. Desde luego que puede haber más actividades, incluso sin que vengan en los estatutos o escritura. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos limite. Lo único que nos limita en este país de hacer o no hacer lo que queramos es la Constitución. Y la Constitución que nos dice que todos los mexicanos, seamos personas físicas o personas morales, tenemos permitido hacer cualquier actividad mientras sea lícita. Si me pusiera a anunciar todo lo lícito, es una cantidad increíble. Es más fácil que digamos que no está permitido. Actividades contra la salud,